Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La epístola de este tercer domingo de Adviento está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Y dice así: Alegraos siempre en el Señor. Otra vez lo digo, alegraos. Sea de todos conocida vuestra modestia. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna, sino que en todo vuestras peticiones se den a conocer a Dios mediante la oración y la súplica, acompañadas de acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El domingo pasado, San Pablo, también en la epístola de ese domingo, nos decía: el Dios de nuestra esperanza os colme de toda suerte de gozo y de paz en vuestra creencia, para que crezca vuestra esperanza siempre más y más por la virtud del Espíritu Santo. Así terminaba esa epístola del domingo pasado, y hoy el mismo apóstol San Pablo nos exhorta diciendo: alegraos siempre en el Señor, no os inquietéis por cosa alguna, y entonces la paz de Dios custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo esto nos lleva a meditar atentamente sobre la alegría y la paz que trae la conmemoración de la Navidad, sobre la alegría y la paz que aporta el pensamiento de la parusía y, en definitiva, reflexionar sobre la esperanza cristiana. El día de la visitación cantó Nuestra Señora en su Magnificat: mi espíritu se goza en Dios mi Salvador. La noche de Navidad dijo el ángel a los pastores: no temáis, porque os anuncio una gran alegría, que será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. Y de repente vino a unirse al ángel una multitud del ejército del cielo, que se puso a alabar a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Y en el Apocalipsis, al caer Babilonia la grande, la gran ramera, presagio esa caída de la parusía, la santa alegría explota. Alégrate sobre ella, oh cielo, y vosotros los santos y los apóstoles y los profetas, pues juzgándola Dios os ha vengado de ella. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, ha establecido el reinado. Regocijémonos y saltemos de júbilo, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y el ángel me dijo: escribe, dichosos los convidados al banquete nupcial del Cordero. Es comprensible entonces que San Pablo nos diga que el Dios de nuestra esperanza os colme de toda suerte de gozo y de paz en vuestra creencia, para que crezca vuestra esperanza siempre más y más por la virtud del Espíritu Santo. Se comprende también que el Adviento sea ante todo un tiempo de alegría, precisamente porque en él se celebra el advenimiento del Señor. Y por eso es absolutamente falso decir, como lo hacen ciertas explicaciones banales, que el introito del tercer domingo de Adviento, alegraos siempre en el Señor, el gaudete, es una excepción a la tristeza y penitencia general de este período litúrgico. Incluso históricamente es errado considerar al Adviento como un tiempo de tristeza, de penitencia. En el siglo XII se celebraba todavía como tiempo de alegría. Contentémonos para ilustración con dos textos tomados entre otros muchos. Levántate, Jerusalén, ponte en alto y ve la alegría que te viene de tu Dios. Así dice la comunión
del domingo pasado, segundo domingo de Adviento. Y la antífona de vísperas del primer domingo dice: alégrate, hija de Sión, salta de gozo, hija de Jerusalén, aleluya. Además, todos los textos que hablan del poder y de aquel que viene bastan para dar al Adviento esa tonalidad alegre que predomina en él. Así pues, este tercer domingo, domingo Gaudete, lejos de constituir una excepción, corresponde a la misma alegría del conjunto y constituye, por así decir, la cumbre de esa alegría del Adviento. Pues bien, para meditar en la alegría, en la paz de este tiempo, les propongo un artículo que escribió el padre Calmel, en el cual nos habla sobre la alegría que nos da Jesucristo y la paz que pedimos al Cordero de Dios. Alegría que nos da Jesucristo y paz que pedimos al Cordero de Dios. En cuanto a la alegría, nos dice que en nuestro valle de lágrimas, la alegría que da Jesucristo es raramente brillante, pero que es una alegría lo suficientemente oculta, bien profunda, vivaz, para que nada ni nadie pueda llegar hasta el fondo. ¿Y por qué es así? Porque somos amados por un Dios Salvador, que debido a su pasión y a su resurrección, seca la gran fuente de la tristeza que es el pecado. Y el Padre pasa a explicarse. Y dice que a medida que los años pasan, hacemos la experiencia que en la vida hay más tristezas que consolaciones, más decepciones que promesas mantenidas. Nos damos cuenta que esta tierra no es solamente un valle de lágrimas y de lutos, sino también, y lo que es más lamentable, un lugar de escándalos y de trampas. Y bien, para que al leer el Evangelio de la Alegría no dejemos de lado el recuerdo amargo de estas tristes comprobaciones, ya que es a hombres reales que se anunció el Evangelio de la Alegría, así pues no vacilemos, recordar todo lo que la vida reserva de amargo y de pena, pero tengamos este recuerdo en Dios. Sabio consejo el del padre Calmel. Para leer el Evangelio de la Alegría no hay que dejar de lado el recuerdo amargo, las tristes comprobaciones, las tristezas, las penas. No, pero tengamos ese recuerdo en Dios. Y entonces, a pesar de todo, no dejaremos de creer en el Evangelio de la Alegría. Oigamos, sí, las voces negativas, por otra parte es imposible no oírlas, pero más allá de esas voces desastrosas, escuchemos la voz saludable del Señor y no nos perderemos. No se trata de ignorar los discursos negativos de la humana experiencia, se trata de oírlos permaneciendo ante el Señor. Y entonces dejarán de ser negativos. Entonces, aunque la experiencia quiera convencernos de que no se puede resistir a la vida y a sus escándalos, la presencia del Señor, que tiene infinitamente más pesos que esta experiencia, nos dará la certeza de que podemos escapar a los escándalos si tenemos buena voluntad. Más allá de lo que vemos, y que puede ser muy desalentador, más allá de las maniobras pérfidas e incansables del príncipe de este mundo, conoceremos que nuestro Salvador, que triunfó de Satanás, no deja de trabajar en su misterio de salvación y que su gracia es victoriosa. Comprobaremos incluso que nos hace cooperar en esta obra de salvación. Y pasando ya a la práctica, el padre Calmel cita un hermoso texto del libro del Eclesiástico, en su capítulo 30, versículos 22 a 25, que dice así: no dejes que la tristeza se apodere de tu alma, ni te aflijas a ti mismo con tus pensamientos. La alegría del corazón es la vida del hombre y un tesoro inexhausto de santidad. El regocijo alarga la vida del hombre. Apiádate de tu alma, agrada a Dios y sé continente. Fija tu corazón en la santidad del Señor y arroja lejos de ti la tristeza, porque a muchos ha matado y para nada es buena.
Tenemos que volver sobre esta cita del eclesiástico, meditarla, tenerla siempre a mano y sobre todo en nuestra memoria. No dejes que la tristeza se apodere de tu alma. Apiádate de tu alma. Fija tu corazón en la santidad del Señor. Arroja lejos de ti la tristeza, porque a muchos ha matado y para nada es buena. Y el padre Calmel se pregunta y al mismo tiempo responde: ¿cómo hacer para no abandonar nuestra alma a la tristeza? Evitando ver lo que vemos en nosotros mismos y en torno nuestro, en la iglesia, en la sociedad. En verdad, para no abismarse en la tristeza y permanecer en la alegría evangélica, no se trata de evitar ver lo que es, sino de creer más allá de lo que se ve y de amar en consecuencia. Y dice: si creo más allá de las realidades que veo, y que existen ciertamente terribles, si creo más allá de las realidades que veo, aparecen otras realidades que existen infinitamente más inmediatas a mis ojos apaciguados. Esas realidades que manifiestan el amor de nuestro Salvador, su victoria sobre el príncipe de este mundo y sobre los escándalos de la vida. Si creo más allá de lo que veo, sé que dentro del tiempo invariable del pecado, el tiempo de la victoria ya comenzó, y el tiempo del pecado se suprimirá definitivamente cuando Jesús se haya convertido todo en todos. Y vuelve a preguntar: ¿cómo no abandonar mi alma a la tristeza? Y responde: acordándome del misterio de Jesucristo, teniendo bastante fe para tener una memoria cristiana. Lo propio de la alegría evangélica, nos dice, es no ser incompatible con la tristeza, el abatimiento o la desolación. Es ser posible y brillar incluso en medio de la tristeza misma, del abatimiento y de la desolación. Más profunda que todos los dolores y que todas las tristezas, esta alegría procede de la misteriosa presencia en lo íntimo del ser del Señor Jesucristo, que nos ama sin medida y que nos libró del mal. Esa alegría entonces es más profunda que todos los dolores, que todas las tristezas. ¿Por qué? Porque procede de la misteriosa presencia de Jesús. Ese Jesús que nos ama sin medida, ese Jesús que nos libró del mal. Esa alegría no se presenta nunca con el carácter indiscreto o estridente, negador de la humilde realidad humana. Esta es una realidad de amor, de dolor y de trabajo, pero más profundamente aún, y en su fuente más oculta, es una realidad religiosa y de la religión de Jesucristo, victorioso del diablo y de la muerte. Y por eso esa alegría es profunda y nadie nos la puede arrebatar. Esto en cuanto a la alegría, lo que tiene para decirnos el padre Calmel. Y respecto a la paz, nos enseña que según la doctrina cristiana, ella es a la vez extremadamente simple y elevada. Simple y elevada. Y que se resume en estas dos proposiciones: os doy la paz, no os la doy como la da el mundo. Dos proposiciones de nuestro Señor. Os doy la paz, pero no os la doy como la da el mundo. Es decir, existe una paz verdadera para los hombres fieles al Señor Jesús, y esta no es la paz del mundo. Y nos advierte el Padre que sobre este último punto, el profeta Isaías ya había dicho que no hay paz verdadera para los impíos. No hay paz verdadera para los impíos. Y nos dice que el mundo, la contraiglesia, por la cual el Señor no rogó, tiene ciertamente la pretensión de dispensar la paz. El mundo pretende satisfacer y colmar las aspiraciones de los hombres. En algunos casos es necesario convenir que lo logra,
pero es necesario comprobar al mismo tiempo que es al precio del sofocamiento de los deseos más profundos del alma, de las aspiraciones más humanas del ser humano. Y viene ahora una frase terrible. Si el mundo consigue obtener para sus adeptos la paz de un infierno indoloro, es, sin embargo, y no deja de ser un infierno. Pensemos. Si el mundo consigue obtener para sus adeptos la paz de un infierno indoloro, es, sin embargo, y no deja de ser un infierno. Salvo que se conviertan, los mundanos conocerán el último día que ya vivían efectivamente en el infierno y que el infierno no puede seguir siendo indoloro. Non es pax impiis. No hay paz para los impíos. La paz que da nuestro Señor Jesucristo es una paz en el amor y en la cruz. Y es importante considerar que esta paz no se da nunca en la facilidad, en la cobardía, en el egoísmo, hacia donde suspiran naturalmente los pobres hombres. La paz que da Jesucristo responde a otra aspiración. Viene a escuchar la plegaria temblorosa de los hijos de Dios que se saben pecadores, pero que tienen voluntad buena, como dijeron los ángeles allá en Belén. Paz a los hombres de buena voluntad. Y esa paz responde a esa aspiración producto de una plegaria, de una oración. Y el Padre la formula, nos da la fórmula. Señor, danos la fuerza de permanecer fieles. Somos tan impuros y tan pobres que esta fidelidad no es posible sin ser probados en el interior por los sacrificios que pedirás de nosotros, sin ser afligidos afuera por las pruebas que te agradará enviarnos. Señor, danos solamente, en el meollo mismo de la lucha y del sufrimiento, el seguir siéndote fieles y el amarte. Nuestra cruz es indispensable para cooperar a la redención del mundo. Danos solamente el no cansarnos de cooperar a esta redención. No dimitir debido al cansancio y a los fracasos. Cordero de Dios, la paz que te pedimos es la de los pobres pecadores que se saben tales y que aceptan las consecuencias. Débiles discípulos que quieren, sin embargo, amarte, trabajar en tu obra y que aceptan poner el precio. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que lo destruyes por tu cruz, danos tu paz, que es una paz crucificada. Hasta ahí la plegaria que nos enseña el Padre Calmel y nos dice que tales son los santos deseos que vino a colmar el benignísimo Jesús en Navidad y que viene a colmar el Cordero degollado en su parucía. Y la conclusión es brillante. Los deseos naturales del hombre se vuelcan hacia una paz y una felicidad que hacen abstracción del destino sobrenatural, del estado de caída y de redención. Los santos deseos de la gracia no pueden volverse sino hacia una paz y una felicidad de gracia, una paz y una felicidad que piden la purificación del alma por el amor y a la unión al Salvador crucificado por amor para la redención del género humano. No es jamás en un sentido de facilidad, sino siempre en un sentido de tensión, de cruz, de amor generoso. Resumidamente, es en un sentido de iglesia militante que es necesario escuchar la buena nueva de los ángeles de Belén. Paz a los hombres de buena voluntad. Y que es necesario pronunciar la gran plegaria del santo sacrificio. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, danos la paz. Hasta aquí el artículo del Padre Calmel,
haciéndonos meditar en la alegría y en la paz genuinas, verdaderas, cristianas, de nuestro Señor. San Gregorio Magno, en la homilía del primer domingo de Adviento, indica el verdadero significado de este tiempo litúrgico. Sin duda, exhorta a la vigilancia, a una preparación seria y habla de catástrofes cósmicas, pero enseguida cita las palabras del Señor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos, alzad vuestras cabezas, porque viene vuestra redención. Y añade enseguida esta explicación. Es como si la verdad eterna quisiera exhortar a sus escogidos, diciendo: cuando las desgracias del mundo se multipliquen, levantaos, alzad vuestros corazones, pues cuando el mundo del cual no sois amigos llegue a su fin, vuestra redención que habéis buscado se acerca. Los que aman a Dios deben alegrarse y regocijarse del fin del mundo. Encontraréis tanto más pronto a aquel que amáis, cuanto más pronto desaparezca aquel a quien habéis negado vuestro amor. Un cristiano que desea ver a Dios no debe entristecerse del juicio que condena al mundo. Aquel que no se regocija del fin del mundo que se acerca, prueba que es su amigo y el enemigo de Dios. Entristecerse de la destrucción del mundo es propio de aquel que ha dejado desarrollarse en su corazón las raíces de un amor al mundo, de aquel que no busca la vida futura y que ni siquiera sospecha su realidad. Terribles palabras de este santo Papa, San Gregorio Magno. Los que aman a Dios deben alegrarse y regocijarse del fin del mundo. Un cristiano que desea ver a Dios no debe entristecerse del juicio que condena al mundo. Aquel que no se regocija del fin del mundo que se acerca, prueba que es su amigo, prueba que es enemigo de Dios. Entristecerse de la destrucción del mundo es propio de aquel que ha dejado desarrollarse en su corazón las raíces de un amor al mundo, de aquel que no busca la vida futura y que ni aún sospecha su realidad. Por lo tanto, una vez más, que el Dios de nuestra esperanza os colme de toda suerte de gozo y de paz en vuestra creencia, para que crezca vuestra esperanza siempre más y más por la virtud del Espíritu Santo. Alegraos siempre en el Señor, no os inquietéis por cosa alguna, y entonces la paz de Dios custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.